sabíamos que no íbamos a poder esta semana estar, pero siempre consultamos a la oficina del Ministerio de Salud y solo nos pidió un 25% de reducción del aforo. Por eso usted puede ver que estamos un poquito más amplios, más alejaditos unos de otros, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite nuevamente estar aquí reunidos. Este domingo, recuérdese que no es presencial, sino que es virtual. Compartimos la cena del Señor y hemos creído no pertinente quitarnos las mascarillas estando juntos todos, así que lo hacemos a nivel virtual. Saludamos a cada uno de ustedes, mis hermanos, que Dios los bendiga, y también a más o menos unas 40 familias veo que están conectadas en forma virtual, y no sé si usted les quiera saludar, tal vez no los van a ver, hoy no hay quien mueva la cámara, pero los saludamos porque son miembros de nuestra congregación y por diferentes razones no pudieron estar. Oramos, mis hermanos, pidámosle al Señor que Él hable a nuestras vidas esta noche y que el esfuerzo que usted ha hecho para presentarse hoy en la casa del Señor realmente sea recompensado a través de esa bendita palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias por tus ricas bendiciones, Señor, en medio de las dificultades. Tú has sido fiel a cada uno de nosotros y por eso te alabamos. Te bendecimos, te damos a ti toda honra y toda gloria. Señor, oramos por nuestro país, aunque en muchos países, Señor, hay un repunte de esta epidemia, también en nuestro país la hay. Y te pedimos, Señor, que tú obres con misericordia, Señor, sobre cada enfermo que en los hospitales o en sus casas, Señor, están enfrentando, algunos con síntomas leves, otros con síntomas muy complicados, pero entendemos, Señor, que tú estás obrando. Te pedimos que a los que no te conocen tú te reveles a sus vidas. Aún en la agonía sabemos que tú te puedes revelar. Aquellos que son hijos tuyos, Padre, que su fe no falte y que siempre, Señor, aún en el lecho de enfermos estén confiando en ti. Que la fe no titile, sino que la fe se fortalezca y que en la debilidad tu fortaleza, Señor, sea la que se muestre. Envíanos tu palabra, Señor, que sea como lluvia que moje nuestro terreno en esta hora. Te pedimos que nos asistas y que sea tu Espíritu Santo el que dé testimonio, ilumine tu palabra y la revele para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche vamos a hablar sobre un tema que quizá para muchos es doctrina básica. Sin embargo, la doctrina básica deja de ser básica si usted y yo no la practicamos. Y más que nunca, creo yo que el Espíritu quiere guiarnos a cada uno de nosotros en las tomas de decisiones que debemos de tener. Y es por eso que vamos a hablar precisamente de la guianza del Espíritu, tan necesaria en estos momentos. Creo que en la medida que el Señor se acerca, que su parusía se acerca más, los hijos de Dios tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu Santo para que nuestras decisiones, nuestro caminar, nuestra actitud, nuestro vivir agrade a Dios. Por eso es que en Romanos capítulo 8, si usted me acompaña a esa epístola tan maravillosa como es la de Romanos, que es un compendio realmente de toda la doctrina que le fue revelada al apóstol Pablo, en estos capítulos está muy bien establecida, pero aquí en el capítulo 8, no sé si usted tiene títulos en su Biblia, algunas Biblias no lo tienen, pero la mía dice viviendo en el Espíritu. El capítulo 8 y verso 14 dice: porque todos los que son
guiados. ¿Nota eso? Por el Espíritu de Dios. Estos, y no otros, estos son hijos de Dios. La mayoría de nosotros, si tuvimos la hermosa oportunidad de ser enseñados por el hermano Otto, recordaremos que él nos hablaba de los tecnones y de los huíos. ¿Se acuerda usted de eso? Los más jóvenes probablemente no. Y bueno, cuando uno oía por primera vez tecnón, decía, bueno, ¿y eso de qué se tratará? O huíos, obviamente no están en esas palabras en nuestro idioma porque son palabras griegas. Precisamente porque esta epístola y todo el Nuevo Testamento sabemos que fue escrito en ese idioma antiguo ya. Pero el tecnón nos habla del inicio de la vida cristiana. Cuando usted oiga tecnón, que se traduce hijo, por ejemplo en San Juan 1:12, es el inicio cuando nace de nuevo y somos constituidos hijos de Dios. Es el inicio de la vida cristiana. Algunos de nosotros tenemos muchos años en ese recorrido, amén. Y por gloria y honra del Señor, por su misericordia, seguimos aquí. Pero huíos marca prácticamente el final de esa vida cristiana. Es muy interesante que la palabra que aparece aquí en el verso 14, cuando se traduce hijos, no es tecnón, como en San Juan 1:12, sino que es huíos. Entonces podemos leer, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huíos. Entendamos, hijos maduros. ¿Cuántos queremos realmente madurar, hermanos? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que esta época es para madurar. O maduramos o maduramos. No queda de otra. Enfrentarnos a tantas situaciones y aún las que van a venir antes de ser arrebatados y previo a eso tener la experiencia de la parucía del Señor, como lo hemos platicado. El Señor realmente nos está probando. ¿Cuántos creen que esta es una prueba? Incluso venir al culto, un culto presencial, es una prueba. Algunos no se animan, pero se animan a ir al súper, se animan a ir al mercado porque hay que comer. Y por supuesto se animan a trabajar porque hay que trabajar, ¿verdad, mis hermanos? Dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Pero note que se da entonces una característica del maduro, que es el que se deja guiar por el Espíritu Santo. Lamentablemente muchos de nosotros quizá no hemos logrado llegar al nivel en el que logremos discernir, examinar cuándo estamos siendo guiados por el Espíritu, cuándo estamos siendo guiados por nuestra carne, e incluso correr el riesgo de ser guiados por el enemigo de nuestras almas, que dice que anda como león rugiente viendo a quien devora. Note que entonces esa palabra guiar también se puede traducir conducir, ser conducidos por el Espíritu Santo, ser inducidos por el Espíritu Santo. Yo creo que la iglesia novia del final necesita experimentar esa guianza para no equivocarse. Hermanos amados, se necesita guianza para casarse, ¿no es cierto? Usted sabe que los jóvenes se enamoran, ¿verdad? Y también los viejitos. Cuando están solteros, pues, o tal vez viudos. Pero ¿será que realmente hay guianza del Espíritu para escoger pareja? Bueno, depende cómo le haya ido a usted. Usted tendrá testimonio si fue guiado por el Espíritu o fue guiado por su carne. ¿Aló? ¿Me está siguiendo? Sí.
Yo a veces con mascarillas los veo a ustedes, solo los ojitos les logro ver y espero que no estén dormidos. Gloria al Señor. Entonces, yo quiero tratar de ir entrando en el tema viendo a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, y es interesante que cada vez que a Él se le da el título de Hijo de Dios, no se usa tecnón, se usa huíos, porque Él es la representación del Hijo maduro, no solo primogénito, sino que además unigénito del Padre, y es nuestro modelo. Por eso dice, puestos los ojos no en el pastor, puestos los ojos no en los ministros, puestos los ojos en ningún hombre, ¿no es cierto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque si alguien alcanzó la estatura del varón perfecto, fue Él. Si alguien alcanzó la estatura del Cristo total, fue Él. Entonces nos pide que nosotros también lo veamos como el modelo a seguir. Entonces es interesante que si me acompaña ahora al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, ahí vemos cómo él dice el verso 1 que fue guiado por el Espíritu. Solo que en los siguientes versos nos vamos a dar cuenta que fue guiado por otro personaje. Entonces dice el capítulo 4, verso 1 de Lucas, Jesús. Y quiero que ponga atención, y si usted trae sus marcadorcitos, su lapicero, porque yo lo quiero animar a que usted realmente sea activo cuando esté escuchando la palabra, ya sea anotando, ya sea subrayando, porque cuando vuelva a leer la escritura se va a recordar de esto. Y el Señor le puede ampliar todavía más si usted es más acucioso y le pide al Señor que le abra todavía más el entendimiento, le revele y le ilumine la palabra. Dice Jesús, lleno, hay que subrayar lleno, del Espíritu Santo, volvió del Jordán, eso es el bautismo en agua que él tuvo, solo que el bautismo a la manera de Juan, un bautismo de arrepentimiento que él no necesitaba, pero usted sabe que era para identificarse con el pecado del hombre, no porque él tuviera pecado. Y dice entonces, y fue, yo tengo una versión acá que dice, Jesús lleno del Espíritu volvió del Jordán y fue llevado, así dice su versión, y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Cuando dice fue llevado, la palabra llevado es la misma palabra que en Romanos capítulo 8, verso 14 se tradujo guiar, el que es guiado. O sea que la palabra guiado y la palabra llevado en el idioma griego, en el texto griego, es el mismo. Entonces nosotros muy bien podríamos decir, y Jesús fue guiado. ¿Por quién? ¿Fue guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Pero note que fue guiado por el Espíritu Santo porque él estaba lleno del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos amados, que en esta ruta final o nos llenamos del Espíritu o no nos van a guiar. O mejor dicho, nos van a querer guiar, pero nosotros, si no estamos llenos del Espíritu, no nos vamos a dejar. Yo quiero que usted entienda algo. Cuando se habla de ser guiado, de ser conducido, de ser inducido, es que la persona se tiene que dejar. Y yo quisiera que usted y yo fuéramos bien honestos esta noche. ¿A cuántos nos gustan que nos agarren del brazo y nos dirijan a un lugar? ¿Cuántos se sienten muy cómodos cuando alguien les dice, venite para acá? Ninguno, ¿verdad? Por lo menos ninguno levantó la mano. Generalmente queremos hacer las cosas e ir a donde nosotros queremos ir. Incluso le dijeron a Pedro, mira Pedrito, porque Pedro ya ve que le costaba sujetarse, le costaba, diríamos nosotros,
hacer las cosas como el Señor esperaba que las hiciera. Era muy temperamental, sus emociones le jugaban rudo a Pedro. A veces algunos son Pedros y Pedras, ¿verdad? No sé si vinieron Pedros hoy y las Pedras, pero no las piedras, ¿verdad? Eso suena ya muy feo. Pero en realidad a veces nosotros nos dejamos llevar por el alma, nos dejamos llevar por las emociones. Pero a Pedro le dijeron: cuando tú seas mayor, Pedro, cuando seas grande, otro, ¿se acuerda usted de eso? Te ceñirá, otro te va a dirigir, aunque no te guste. Entonces es interesante que aquí Jesús, como se acuerda usted que en el bautismo, en el Jordán, descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Y vemos que el Señor no solamente aquí, en el inicio de su ministerio público, estaba lleno del Espíritu, sino que seguramente sus 3 años y medio Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, y estuvo lleno del Espíritu Santo en la cruz del Calvario. Por eso pudo decir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no esperó que quienes lo habían herido le pidieran perdón. Por el contrario, se burlaban, le abrieron el costado con una lanza. ¿Se acuerda usted de eso? Pero él dijo: Señor, perdónalos, porque estaba lleno del Espíritu. ¿No será que a nosotros nos cuesta perdonar porque no estamos llenos del Espíritu? ¿No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Ahora, es interesante, hermano, que si vamos al verso 5 de ese mismo capítulo en Lucas, note que en este capítulo 4 se habla de la tentación de Jesús, y algo que uno no entiende es cómo el Espíritu Santo lo llevó, lo guió, lo condujo para que fuera tentado. Pero gracias al Señor que él estaba lleno. ¿Cuántos creen que el Espíritu nos puede conducir a una prueba? ¿Sí? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo nos puede conducir a una situación que nosotros no entendemos, donde estamos siendo probados? Yo no sé si usted y yo podemos decir que el Espíritu a los hijos de Dios nos guió, nos llevó, nos condujo a esta prueba. Aquellos que se fueron antes de la pandemia, ya sea en forma natural o no natural, pues no tuvieron que enfrentar esta situación, ¿verdad? Lo lindo es saber que el Señor siempre tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En el verso 5 leemos que en medio de esa tentación, usted sabe que este pasaje se puede abordar de varias maneras, porque está siendo tentado el cuerpo, va a ser tentada el alma, y finalmente se tienta el espíritu. Pero no vamos a entrarle en ese ángulo. El verso 5 dice: y le llevó el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, a un monte alto. ¿A quién llevó el diablo a un monte alto? ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? ¿No le parece extraño eso? Ahora, la palabra llevó es la misma que estamos viendo en Romanos y estamos viendo aquí en Lucas, que podríamos decir: y le guió el diablo a un monte alto. Es la misma. Ahora uno se preguntará: ¿por qué el Señor se dejó? ¿No estaba lleno del Espíritu? Claro. ¿Discernió quién lo estaba llevando? Sí, pero él estaba siendo probado y estaba lleno del Espíritu. Él podía entender qué era lo que estaba sucediendo. Pero cuando leemos: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Yo no sé si nosotros creemos que solo Jesús fue tentado de la manera como fue tentado según nos narra Lucas. ¿O será que el enemigo de nuestras almas, será que el diablo también en determinado momento le dan permiso para tentarnos? ¿Le dan permiso para que nos zarandee? Bueno, podemos leer el caso de Job. O cuando le dijeron a Pedro: mira, Pedrito, te pidieron para zarandearte. Y Pedro haber dicho: pero tú no diste permiso, ¿verdad, Señor? No, ya di permiso, dijo.
pero lo que estoy haciendo es que ya rogué para que tu fe no falte. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta que ciertamente los hijos maduros son los que se dejan guiar por el Espíritu, pero pueden haber ocasiones que las guianzas no vienen del Espíritu, y nosotros a estas alturas del partido tenemos que discernir qué es lo que nos proponen. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros los ministros también somos tentados? Yo sé que cuando uno habla de los ministros, ahí se ponen contentas las ovejas. Dice, bueno, ahora está hablando de los ministros. No, pero también de usted se puede hablar, ¿verdad? Pero ¿será que hay guianzas que no son del Espíritu y que el ministro no discierne? Y que puede caer en desarrollar incluso programas que no le agradan a Dios, creyendo que es del Espíritu. Hoy más que nunca nosotros los ministros necesitamos también ser llenos, por supuesto, del Espíritu Santo para discernir. Si vamos rápidamente al verso 9, nuevamente aparece que cuando dice y le llevó, también es y le guió, le tomó, le condujo, solo que ahora a Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Note lo que le está diciendo. Si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Mire qué diablo más terrible. Sabe Biblia. En otra porción dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Qué será que nosotros a veces creemos y no temblamos? Porque a veces masticamos chicle. Cuando oímos la palabra no le ponemos la suficiente atención. Pero ¿qué está citando el diablo aquí? La palabra. Y dice: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Se imagina usted que un personaje dice que hay ángeles que se visten de luz? Hay personajes que se pueden vestir de luz y nos pueden engañar y nos pueden citar de una manera muy interesante la palabra, pero el diablo aquí le está citando la palabra, creyendo que con eso va a confundir al Señor. Y usted sabe lo que el Señor le respondió, porque le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermano, ¿no cree usted que necesitamos guianza hoy más que nunca? Los jóvenes necesitan guianza sobre qué van a estudiar, dónde van a trabajar, cuánto tiempo le van a dedicar a sus carreras, cuánto tiempo le van a dedicar a sus negocios, cuánto tiempo le van a dedicar a sus planes. Necesitan guianza, hermanos, para no desequilibrarnos. Pero como el tiempo corre, yo quiero que hablemos un ratito también del apóstol Pablo, porque Pablo también se atrevió a decir: imítenme a mí en lo que yo estoy imitando a Cristo. Así que él fue un buen imitador del Señor. Él se fijaba en lo que el Señor hizo, y entonces lo que él vivió nos habla de cómo él permitió en su vida, aún sabiendo que él dice en Romanos 7: miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él está terminando el capítulo 7 de Romanos con ese grito de angustia, pero siendo muy sincero. Y es precisamente el capítulo 8 el que le da la respuesta, pero dentro de un momentito vamos a llegar ahí. Fíjese que en Hechos 16, si usted me acompaña a Hechos 16,
Esto es muy importante y creo que a los hermanos que están haciendo evangelismo, aunque todos deberíamos de hacerlo, porque es la tarea de la iglesia, pero a veces la dejamos en manos de un grupo. Pero en el capítulo 16 y verso 6 vemos que Pablo está maravillado de lo que el Señor está haciendo al llevarlo a predicar la palabra, después de haber sido el que perseguía a los del camino, a los hijos de Dios. Ahí en el verso 6 dice: y atravesando en esos viajes que él estaba haciendo, él empieza a caminar y atraviesa Frigia. Usted en un mapa podría darse cuenta dónde quedaba eso en ese tiempo, y la provincia de Galacia. Sí, estamos en Hechos 16, verso 6. ¿Qué pasó? A veces la Biblia, si la leemos despacio, nos damos cuenta que no donde nosotros queremos ir a predicar es donde Dios quiere. No son nuestros planes, que parecen muy buenos, los que el Señor va a respaldar. Era una buena cosa que Pablo quisiera ir a Asia a predicar el evangelio. Por supuesto, no se dijo pues que y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Ahí estaban estos lugares. Pero leo en mi Biblia que dice: les fue prohibido. ¿Cómo dice su versión? ¿Así dice? Otra versión dice: habiendo sido impedido. Pero es más fuerte esta, ¿verdad? Imagínese usted que usted dice: bueno, Señor, yo quiero hacer esto y esto y aquello para evangelizar, porque al fin y al cabo eso es lo que tú mandas, y el Señor te diga no. ¿Cómo te sentirías tú? Confundido, ¿cierto? Bueno, Señor, ¿y no me mandas tú a predicar? Sí, pero ahí no vas. Quiere decir que para evangelizar necesitamos guianza. Hermano, para la mayoría de cosas que nosotros hacemos y que no tomamos en cuenta en la vida diaria, necesitamos guianza. Para comprar una casa, ¿dónde, cuándo, cómo? Guianza del Espíritu. Pero para eso necesitamos, hemos visto, llenura, ¿no es cierto? Y necesitamos entonces también madurez, porque los que son guiados, los que se dejan llevar por el Espíritu Santo, podría ser una buena paráfrasis, son los hijos maduros, las hijas maduras. Entonces dice que les prohibió. ¿Quién les prohibió? Les fue prohibido por el Espíritu Santo. Hermano, ¿alguna vez le ha prohibido algo el Espíritu Santo a usted? No me va a decir: y hay Espíritu Santo, pues, como aquellos discípulos de Apolos. Y hay bautismo con el Espíritu Santo, le dijeron a Pablo. No sabían. ¿Alguna vez usted ha percibido que el Espíritu Santo le impide hacer algo? Qué poquitos amenes. Por eso estamos como estamos. Pero el cristiano necesita, el Hijo de Dios, tener experiencias donde el Espíritu le dice no. Y es que ¿sabe qué pasa? No nos animamos. A veces el joven en el trabajo, en la universidad, el joven cristiano, un príncipe de Canaán, conoce en el trabajo a una princesa del desierto. ¿Aló? O viceversa. O a veces conoce a una filistea, peor todavía, y la filistea le hace ojitos. ¿Aló? ¿Usted cree que el Espíritu le va a prohibir esa relación a ese príncipe de Canaán? Hey, ¿se lo va a prohibir o no se lo va a prohibir el Espíritu? Están muy, no sé, estaban mejor antes de la pandemia ustedes, hombre. Pero no creo que sea la mascarilla.
Pero necesitamos, hermano, darnos cuenta que realmente el Espíritu sí nos prohíbe. Nos prohibirá ciertas inversiones, ciertos negocios, ¿nos los prohibirá el Espíritu? Hermano amado, sí, aunque usted no se anime mucho. Bueno, pero aquí no era un negocio, no era un amorío de Pablo. Él estaba interesado en cumplir el mandamiento del Señor y quería ir al Asia, pero el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra en Asia. ¿Cómo entendemos eso? No era el tiempo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Verso 7. Fíjese que yo tengo aquí una versión que dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, así dirá su versión. Esta otra que tengo aquí solo dice el Espíritu, pero esta dice: el Espíritu de Jesús no se los permitió. Porque aquí no solamente está guiando el Espíritu Santo, sino que también el Espíritu de Jesús. Entonces no se los permitió. Como que la Trinidad, obviamente, la triunidad, como decía el hermano Otto, no estaban de acuerdo, no era el proyecto todavía. Por eso a veces, hermanos, nosotros nos lanzamos en planes que no están todavía en el tiempo de Dios y nos vamos a estrellar, porque no permitimos que haya guianza. Pero para dejarnos llevar por el Espíritu, insisto, tenemos que estar llenos, controlados por el Espíritu. Entonces, si el Espíritu nos agarra y nos dice: aquí te quiero, aquí quiero que estés, aquí quiero que hagas, y nosotros decimos amén. Qué poquitos amenes, ¿verdad? Bueno, por lo menos usted está siendo sincero esta noche, ¿verdad? Aleluya. Pero sigamos leyendo otro poquito más. En el verso 8 dice: y pasando junto a Misia, porque tuvieron que regresarse, ya habían llegado a Bitinia, pero tuvieron que regresar por Misia, descendieron a Troas. Troas fue el lugar de la visión nocturna, a través de la cual guiaron al apóstol. Porque la guianza del Espíritu Santo puede venir por palabra, puede venir por visión, puede venir por sueño, puede venir a través de los dones. Por eso hay que ponerle atención a los dones. Y por supuesto hay que discernirlos. Pero Dios nos puede hablar en un culto por medio de don. No el don fulano, no. Un don del Espíritu Santo. Entonces leamos, dice: y pasando por Misia, descendieron a Troas por la noche. Obviamente estaban en Troas. Se le mostró a Pablo una visión. ¿Cuántos quisiéramos una visión, hermanos? En estos tiempos tenemos que anhelar, no el carro nuevo por el cual estás trabajando tan duro, o la casa nueva, cosas materiales. Esas son añadiduras, hermano, entendámoslo. Y las añadiduras vienen cuando nosotros no estamos enfocados en ellas, sino que vienen cuando nosotros estamos enfocados en el Señor. Él añade, pero nos quiere bendecir. Y entonces dice que se le mostró a Pablo una visión. Fue de noche. Un hombre de Macedonia, eso ya era por el lado de Europa, dice que estaba de pie. Obviamente haber estado vestido a la usanza de ese tiempo, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia. Ese era el plan. Y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Qué obediente Pablo, igual que nosotros. Que a veces el Señor nos habla claramente sobre algo y nosotros decimos: será. Y buscamos 2 o 3 testigos para que nos confirme, que también está bueno. Pero aun cuando haya 3, 4, 5 testigos, no nos movemos.
Y nos quedamos esperando. Pero Pablo dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos, seguros de que Dios, aquí Dios es el Padre. ¿Se acuerda que el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús les impidió ir a Asia? Y el Padre le confirma por medio de una visión a dónde tenían que ir. Y claro, no tenemos tiempo para ver qué pasó ahí, pero sí se recuerda usted aquel carcelero de Filipos, ¿verdad? Se recuerda cómo Pablo, imagínese usted, hermano, es que esto es maravilloso. La guianza del Espíritu fue para que terminaran en una cárcel. ¿Cuántos creen que nosotros podríamos identificar y examinar que cuando hacemos algo que Dios nos quiere decir, nos salen las cosas mal a nuestra manera de entender? Pero lo que sucedió en esa cárcel fue algo tremendo, ¿verdad? Un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Usted conoce todo eso. Y una versión maravillosa o un texto maravilloso que dice: serás salvo tú y toda tu casa, le dijeron a ese macedonio, a ese carcelero. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Pablo en su ministerio está dejándose guiar por el Espíritu Santo. Está dejándose guiar por Dios. Usted y yo, hermano, para los que no estuvieron el domingo, ¿verdad? Usted sabe que vacunarse o no vacunarse debe ser guiado. ¿Aló? No le digo, pues, ustedes no cenaron, hermano. Usted sabe que a mí me gusta saber que la gente está despierta, está aquí conmigo. Aleluya, eso es una buena retroalimentación. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor que nos guíe, hermano. Dormirnos orando para que aquello que queremos hacer y estamos indecisos, tenemos dudas. Porque acuérdese lo que vimos, Romanos 14 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Si dudamos de lo que vamos a hacer, mejor no lo hagamos hasta que haya guianza. ¿Está entendiendo la importancia de la guianza en estos tiempos? De discernir estos tiempos por medio de la guianza del Espíritu. Hechos 21, rapidito. Todavía estoy en verde, gloria a Dios. Hechos y no palabras. Aleluya. Capítulo 21, verso 10 dice: y permaneciendo nosotros, siempre experiencias del apóstol Pablo, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, ¿lo lee? Descendía de Judea cierto profeta llamado Agabo. ¿Funcionaron los profetas en el Nuevo Testamento? Por supuesto. ¿Será que el perfil del profeta del Antiguo Testamento es el perfil del profeta del Nuevo Testamento? No. Estudie a este profeta Agabo, estudia a Silas, que también era profeta, y se va a dar cuenta que no funcionaban igual. Hoy en día aparecen por ahí profetas que quieren funcionar como en el Antiguo Testamento. Y hay requisitos, hay características. Pues aquí apareció uno que ya reconocían como profeta. ¿Lo lee? Y dice: quien vino a vernos. Como Lucas escribe Hechos, él está aquí narrando lo que vivió, y tomando el cinto, como quien dice el cincho, ¿verdad? Solo que no eran como los que usamos ahora. Y tomando el cinto de Pablo, se ató. Ese profeta lo que hizo es que, yo no sé cómo hizo, ¿verdad? Yo digo que aquí dice que se ató, pero ¿cómo podrá uno atarse las manos uno mismo? No sé si es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, las manos y los pies. Y dijo: así dice el Espíritu Santo. Un verdadero profeta habla cuando Dios habla. No se inventa las cosas. Hermano amado, qué peligroso es andar buscando profetas que nos profeticen. O que usted diga: aquí estoy,
dígame pues, dígame, ¿qué tengo? No andemos así. Porque de repente nos dicen algo que nos van a cruzar completamente. Yo a veces me pongo nervioso cuando veo ministros que le andan profetizando a la gente: el Señor te ha dado ministerio varón, y no sabe que anda con otra. ¿Aló? Es bien delicada la función profética si no hay sujeción en ese profeta. Pero sigamos aquí adelante. Entonces, qué interesante, porque vemos que lo que hizo este varón es que dijo: así como él se había atado de manos y pies, atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Hermano, seamos sinceritos, sincerémonos. Si usted recibe una profecía de ese tipo, ¿usted qué hace? Pues ya no va a Jerusalén, ¿verdad? ¿Aló? Por tonto, diría alguien, ¿verdad? Pero ¿cómo respondió? Porque esta era guianza profética. ¿Estamos de acuerdo? Dios le mandó un profeta a Pablo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué le mandó profeta? Dios nos prueba hasta dónde estamos dispuestos nosotros a obedecer a Dios y qué precio estamos dispuestos a pagar. Al escuchar esto, tanto nosotros, ahí está Lucas, como los que vivían allí, le rogábamos a Pablo, ¿verdad?, que no subiera a Jerusalén. Hermano, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Que subiera o que no subiera? ¿Ah? ¿Que subiera, dicen por allá? ¿Qué dicen por aquí? ¿Que subiera? Pero le anticipó lo que le esperaba. Hermanos amados, ¿cree usted que bajo la guianza del Espíritu Santo nos puede anticipar lo que nos espera? Y obviamente vamos a ser probados si corremos el riesgo o no lo corremos. Entonces, note que tanto Lucas como los que estaban ahí, hermanos, empezaron a mover el alma de Pablo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces somos movidos por almas? ¿Se acuerda que Pedro quiso moverle el alma al Señor cuando el enemigo lo tomó y le dijo: no, Señor, que no te acontezca ir a la cruz? Y el Señor, ¿qué le dijo? Una palabra muy fuerte, ¿verdad? Aléjate de mí, Satanás, le dijo a Pedrito. Ay, hermano, si hoy le dijeran a un hermano eso, jamás vuelve a esa iglesia, ¿verdad? ¿Aló? Pero Pedrito se lo aguantó. El Señor. Y por supuesto, como era el Señor, se lo haber dicho también con amor, ¿verdad? Él haber percibido que era una exhortación, pero discernió el espíritu que estaba tomando a Pedro para moverle el alma al Señor y no se cumpliera la redención. Entonces dice: al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían ahí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces hay hermanitos que nos pueden detener en el plan de Dios con buenas intenciones, pero nosotros necesitamos en esta recta final, hermano, discernir las intenciones aún de la esposa. ¿Aló? O del esposo, de los hijos, que tanta influencia pueden ejercer en las familias. ¿Será que hoy se quedó alguna pareja que la esposa le dijo: ay, estoy cansada, vos, quedémonos aquí? Al fin y al cabo lo pasan virtual. Puede ser, ¿verdad? Y si nos están viendo ahí en la cámara, como no sé quiénes son, ¿verdad?, todavía no tengo ese discernimiento. Pero puede pasar, ¿verdad? Entonces Pablo respondió. Mire lo que es un ministro lleno del Espíritu y guiado, con experiencia en el Señor, en las cosas del Espíritu. Respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Hermano,
todos tenemos nuestro corazoncito. Y si hubieran seguido llorando y si hubieran seguido haciendo esto, y si Él no los para, es capaz que no va a Jerusalén y se trunca, por lo menos momentáneamente, el plan. ¿Cuántos planes nos habrán truncado los buenos amigos? Por eso yo a veces, hermano, tal vez porque usted tiene un problema conmigo. ¿Y sabe cuál es? Que yo llegué al Señor a los 11 años. Entonces yo entendí desde los 11 años que mis amigos no tenían que ser los del mundo. ¿Aló? Podían ser mis compañeros de estudio, podían ser mis compañeros de trabajo, pero si no eran hijos de Dios no podían ser mis amigos. ¿Aló? Pero hoy en día el cristiano de este tiempo tiene tantos cuates no cristianos, y a veces algunos cristinos que les dan consejos en lugar de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Yo espero darme a entender, hermano amado. Entonces Pablo dijo eso porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo sabía hasta dónde llegar y qué precio pagar. Los cristianos del siglo XXI, hermano, no pagamos esos precios. Seamos honestos. Si llueve, porque llueve, no vamos a la iglesia. Si llueve, no vamos a servir. Parecemos cristianos de azúcar, que con una llovida nos derretimos. Pero usted no, ¿verdad? Por eso está aquí esta noche. Como no se dejaba persuadir, o sea que aún después de que les habló, le seguían insistiendo. Como no se dejaba persuadir, nos callamos al fin, ¿verdad? Diciéndonos, entre ellos se dijeron, que se haga la voluntad del Señor. Hermano, el que se deja guiar, lo que va a andar buscando es siempre que se haga la voluntad del Señor. Qué difícil es, y ha sido, y me parece que va a ser, enfrentar la muerte hoy, ¿verdad? La muerte física, ya sea nuestra o de nuestros amigos. Leía una lista que en Guatemala se han ido 64 médicos por el COVID, sin contar las enfermeras y el personal. Usted y yo hemos sabido de tantos ministros alrededor del mundo, conocidos, amigos, compañeros, que se han ido. Y por supuesto se han ido muchas ovejas. Pero en medio de esta pandemia, qué difícil es morir, ¿verdad? Mueres de COVID, solo dejan entrar a una persona de la familia. ¿Te imaginas tú estar solo y que nadie esté contigo? Qué difícil es. Las nuevas disposiciones dicen que solo 4 horas puedes estar. ¿Lo ha leído usted? Las disposiciones del gobierno en cuanto a los velorios, en cuanto a los entierros. A veces se enferman nuestros seres ya de edad, ¿verdad? Y por supuesto, amamos a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestros hermanos. Amén, a nuestros abuelitos. ¿Por qué será que la pandemia esta se ha empecinado en llevarse a los abuelitos? Claro, no solo a los abuelitos, pero se ha llevado a muchos. Ahora, cuando estamos frente a ese tipo de situaciones, ¿no cree usted que necesitamos guianza? ¿Será que el Señor ya se los quiere llevar? El Señor nos tiene que hablar. ¿O será que el Señor los quiere dejar? No le digo que no oremos, debemos orar para que el Señor opere milagros, porque para
el Señor no hay nada imposible. Pero si Él ya decidió llevarse a alguien, ¿no cree que tenemos que tener guianza? Especialmente hablando dentro de los domésticos de la fe, hablando de los que somos hijos de Dios, hablando de aquellos que se han preparado para, hermanos, solo dormir. Qué lindo que ya no se dice morir, sino que en la Biblia ahora se dice dormir. Y cuando dormimos a esta esfera, vamos a despertar a la que verdaderamente, hermano, anhelamos con todo nuestro corazón, porque de ahí venimos. Entonces necesitamos guianza, porque a veces podemos retener al que el Señor ya decidió. Insisto, si Él levantó a Lázaro después de 4 días, donde todos sus órganos, todos sus sistemas estaban completamente corrompidos, después de 4 días de muerto, y el Señor, orando frente a la tumba de Lázaro, le dice al Padre: yo oro porque yo sé que tú me escuchas, pero es para que tengan testimonio estos que están aquí. Y a la orden de Lázaro, ven fuera. Usted se imagina que todos los sistemas, todos los órganos, todo lo que componía la vida de Lázaro, a la voz del Señor respondieron. Si el Señor pudo hacer todos los órganos, todos los sistemas de un hombre que había muerto, al resucitarlo, ¿cómo no nos podrá dar un riñón nuevo? ¿Cómo no nos podrá dar, hermano, un estómago nuevo, un corazón nuevo, pulmones nuevos, si es su voluntad? Entonces aún en esto necesitamos guianza. Ya me sonaron. No sonaron, me encendieron la roja. Y como en teoría nos tenemos que ir a las 9, ¿verdad? Deme 5 minutos y nos vamos. Solo lo quiero dejar un poquito picado para la próxima. Pero en el capítulo 8, que es el contexto de este tema, que es que todos los que somos guiados por el Espíritu somos hijos maduros, viene la respuesta que en el verso 24 del capítulo 7 y 25 que le acabo de decir, lanza el apóstol, dándose cuenta de lo que él enfrentaba. Entonces el verso 8 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Dice que no hay condenación para nosotros, pero da un requisito como respuesta de estar en Cristo Jesús. Dice que los que estamos en Cristo Jesús somos los que no andan. Y eso habla de forma de vida. Eso habla de conducta. Porque, hermanos, seamos honestos y sinceros. Caras vemos en los templos, corazones no sabemos. ¿Aló? Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos dicho que para ser guiados necesitamos llenura, porque el Señor estaba lleno cuando el Espíritu lo llevó a ser tentado. Se dejó llevar, se dejó conducir a esas tentaciones. Eso significa que cuando nosotros estamos llenos de carne, no llenos del Espíritu, no nos dejamos. Yo le pregunto algo: ¿cómo vendremos nosotros a nuestros cultos? ¿Cómo vine yo y cómo vino usted? ¿Vino lleno del Espíritu o vino lleno de carne? Ay, hermano Sergio, ¿cómo se le ocurre decirnos eso? Es que si venimos aquí esta noche es porque estamos llenos del Espíritu. ¿Será? Porque podemos venir por religiosidad, por costumbre.
como me sigue insultando, ya no vengo el otro viernes. No, discierna esto en el espíritu. Porque aquí está diciendo que nosotros debemos de caminar conforme al espíritu y no conforme a la carne, pero es una batalla. Porque la ley del espíritu de vida, note que aquí hay una confrontación de dos leyes. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, todo es en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por un lado está la ley del espíritu de vida y se le antepone la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que ahora nosotros tenemos prácticamente dentro de nosotros una guerra civil. Porque la ley del espíritu de vida quiere que agrademos a Dios, quiere que nos llenemos del espíritu, quiere que nosotros nos dejemos guiar por el espíritu. Pero esa ley del pecado y de la muerte de alguna manera se opone, porque acuérdese que no todos los que vienen a una iglesia, vienen a un templo, necesariamente han nacido de nuevo. Solo el nacido de nuevo va a tener esa ley del espíritu de vida. Pero el que no ha nacido de nuevo, sino que aprendió a ser evangélico. ¿Cuántos saben que nosotros nos acostumbramos a las cosas? Nos acostumbramos a ciertas posturas, ciertas cosas, las repetimos. Pero termino con esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por eso en el tiempo de la ley, nadie pudo cumplirla por la carne. Dios dice, ponga atención a esto, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, solo en semejanza, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Yo tengo una versión aquí que dice, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda de pecado, o como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso el sacrificio de Cristo es tan importante. Porque, hermano, cuando nosotros creemos su bendita palabra y el Espíritu Santo nos la explica, nos da testimonio de esa palabra, nosotros podemos entender que, hermano, el pecado que antes nos esclavizaba, el Señor dice que lo condenó al morir en una carne semejante al pecado, porque Él cargó todos nuestros pecados, pero Él no tuvo pecado. Y déjeme solo leerle el verso 5 y 6 y nos vamos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hay una versión que habla y dice que los que son de la carne ponen la mente. Otra versión dice ponen las intenciones en la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿cuántos aquí somos del Espíritu? ¿Sí? Tenemos ese testimonio que somos del Espíritu. Pero los que son del Espíritu ponen su mente, sus intenciones, su forma de pensar en las cosas del Espíritu. Si nosotros nos dejamos guiar, siendo llenos y permitiendo que haya madurez, que esa madurez verdaderamente se desarrolle, nuestra mente no va a estar en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? ¿Serán solo los pecados horrorosos? ¿O la carne también nos ancla a esta tierra? Hay muchas cosas carnales que no necesariamente son pecado, pero sí pueden ser un peso,
sí pueden ser cosas que nos anclan a esta tierra. Finalizo con algo que yo le oí una vez al hermano Otto. Algunos se recordarán que el hermano Otto siempre tenía ministros a la par de él, ¿verdad? A los que o les llamaba presbíteros o les llamaba ancianos, y nos daban turnos para que en cada culto pudiéramos asistirlo para cualquier necesidad. Y a veces a uno de ellos le tocaba ministrar. Y entonces recuerdo que él estaba en el centro, yo estaba a un lado y al otro lado estaba otro ministro. Por supuesto, no doy el nombre, aunque dice que solo del himno salga, ¿verdad? Pero este hermano se levantó, fue al baño, y el hermano Otto me dice al oído: este es un carnal, vos, me dice. Yo me quedé de una pieza, hermano. ¿Cómo es posible que el que estaba allá a la par de él, un ministro muy conocido, me dijera que era un carnal? ¿Y por qué dice eso?, le dije yo. Porque no quiere dejar su trabajo para hacer la obra de Dios. Y me vino el 20. Cuando hay llamados de Dios, las cosas a las que nos aferramos puede ser por carne. ¿Me está entendiendo? El hermano no estaba pecando en el sentido que nosotros entendemos el que anda en la carne, porque siempre pensamos: anda adulterando, anda haciendo esto, anda haciendo lo otro. No estaba siendo obediente al llamado de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces no somos obedientes al llamado de Dios bajo su guianza? Y ponemos entonces nuestra mirada, ponemos nuestra mente, nuestro esfuerzo en las cosas muchas veces de esta tierra. Porque las cosas que son del Espíritu siempre nos elevan. Póngase de pie, hermano. El tiempo lamentablemente se nos fue. Ya me pasé unos minutos, pero déjeme ministrar para que usted tenga y yo tengamos en este momentito la oportunidad de clamar al Señor para que Él nos guíe. Que podamos ser honestos con Él esta noche y decirle: Señor, yo he estado tomando mis decisiones, Señor. O he estado pidiendo consejos de otros, pero no estoy dejándome guiar por ti. O tal vez algunas veces sí y otras no. Pero como tu palabra dice que todos los que son guiados por tu Espíritu son hijos maduros tuyos, en esta noche, Señor, tú que conoces nuestros corazones, tú que conoces el nivel espiritual que cada uno de nosotros ha permitido, Señor, que tu Espíritu desarrolle en nosotros, venimos delante de ti, Señor, a suplicarte que hoy ministres nuestras almas por medio de tu Espíritu Santo, especialmente para reconocer si no nos estamos dejando guiar por tu Espíritu. Aún en la tarea ministerial, aún en la tarea de servicio, hemos visto que necesitamos de tu guianza, Señor. Ayúdanos a buscar esa llenura de tu Espíritu Santo, para que frente aún de las tentaciones, aún, Señor, frente a la visión que tú puedes poner delante de nosotros, podamos, Señor,
agradarte, porque solo la mente puesta en el Espíritu te agrada. Señor, mira nuestra necesidad, mira la necesidad de aquellos que están, Señor, viendo todavía este mensaje en forma virtual. Y ayúdanos, Señor, a dejarnos tomar por el Espíritu. Aunque nos lleve, Señor, a tomar decisiones que no nos agraden. Aunque esa guianza, Señor, no sea la que nuestra mente natural espera. O a experimentar consecuencias que quizá no hemos evaluado, Señor, pero que sin duda cuando tú lo tienes en tus planes, nos ayudarás y nos fortalecerás, Señor, para llevarlas a cabo, como lo hiciste con Pablo, como lo hiciste con el Señor, y como lo has hecho con muchos que se han dejado llevar, se han dejado guiar, conducir por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Permite que nuestros corazones, nuestras almas, Señor, se dispongan para buscar tu presencia, para buscar el secreto tuyo donde nos hables por sueños, por visiones, por voz profética, que podamos discernir que viene de ti. Y así, Señor, caminar seguros, obedecer rápidamente a lo que tú quieres que cada uno de nosotros hagamos. Padre, bendice cada familia. Bendice, Señor, a aquellos que no pudieron venir. Bendice, Señor, cada niño, cada joven, cada adulto. Y permite, Señor, que tu palabra siga llegando a nuestros corazones, siga impactando, Señor, hasta nuestros espíritus, y que podamos tomar decisiones en fe que nos permitan encaminarnos a una mayor madurez, porque tú pronto vienes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Los esperamos hasta el próximo viernes en forma presencial. Recuérdese que el domingo es solamente un culto. Empieza con escuela dominical a partir de las 9:30 de la mañana en adelante, en forma virtual. Miércoles el seminario doctrinal desde las 7 de la noche hasta las 9, y si el Señor lo permite, el próximo domingo de este en 8, nuevamente en nuestros cultos de las 8 y de las 11. Así que el Señor les bendiga. Los de atrás vayan saliendo primero, y los que están más adelante esperan un momentito. Que Dios los bendiga a todos. Amén y amén.